El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que la hemos titulado Principios Bíblicos para el Diario Vivir. Así que vamos a estar aprendiendo algunos principios y practicando estos principios en nuestro diario vivir. Y estas enseñanzas, mis amados hermanos, mis amados oyentes, y estos principios bíblicos para el diario vivir, los hemos extraído, escuche bien, los hemos extraído de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Esta serie, mis amados hermanos, mis amados oyentes, estará enfocada desde el lente, si puedo llamarlo antropológico, en otras palabras, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a omitir, claro, no vamos a omitir la doctrina de la cristología, de Cristo mismo. No vamos a omitir su obra redentora, su expiación por el pecado, claro que no. Creemos, usted y yo somos salvos. Nuestro pecado ha sido perdonado, hemos sido limpiados de la condenación del pecado. Pero también hemos aprendido y hemos enseñado que nuestro Señor Jesucristo fue humano. Amén. Hemos aprendido y hemos enseñado que también el Señor Jesús sufrió, tuvo las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Así que ya usted y yo hemos sido salvos. Y si usted no ha sido salvo, le invitamos para que ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús. Usted y yo ya hemos sido salvos, hemos sido redimidos del pecado. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por ello? Pero no podemos mentir que vivimos en un mundo en el cual somos motivados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Y también somos influenciados por segundas y terceras personas. Somos influenciados por las circunstancias, ya sean agradables o sean circunstancias dolorosas. Todo lo que hay en nuestro contorno igualmente afecta nuestra vida como persona. No meramente afecta nuestra vida espiritual. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero vivimos en un mundo caído. Y nosotros tenemos que aprender igualmente y meditar que la Escritura nos enseña principios para nosotros disfrutar nuestra vida diariamente. Todos los que respiren digan gloria a Dios. Ah, caray, nada más 3 están respirando. A ver, todo aquel que respira diga gloria a Dios. Amén, porque llegará un momento que no vamos a poder respirar. Amén. Pero vamos a estar respirando en los cielos celestiales, pero no empujen, ¿verdad? No queremos llegar todavía hasta allá. Bueno, la Escritura, mis amados hermanos, da testimonio de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad. Gracias por todos nuestros oyentes. Gracias por nuestra familia espiritual. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu. Nos desafíe, Señor, y también nos venga, nos aliente y nos consuele. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, y nos sometemos a la autoridad de tu palabra, de la Escritura. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén y amén. Así que, mis amados hermanos, la Escritura da testimonio de la humanidad de Cristo. Y podemos ver desde la narrativa bíblica de los evangelios, cuando el ángel se presenta a María y le da a saber de estas buenas noticias, no tanto para ella, sino para toda la humanidad, que nacería Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Pero igualmente en Lucas 2:52, también la palabra del Señor nos enseña en el evangelio de Lucas, que el Señor Jesús no simplemente nació, sino que Él igualmente crecía en conocimiento, en estatura, delante de los hombres y delante de Dios. Él llevó todo el proceso que cada ser humano conlleva. No solamente esto, sino que también en Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, hablando del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdote que se compadece de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado.
Primera de Juan 4 dice, versículo 2, versículo 3, desde una plataforma apologética, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es Dios o es de Dios. Pero todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el anticristo, el cual habita en vosotros, o habéis oído de él y ahora está en este mundo. Pongo como plataforma la persona de Cristo Jesús como un ser humano, como usted y como yo, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Creemos que Cristo Jesús vino y encarnó para cumplir el propósito de redención de la humanidad. Y todo aquel que crea en el sacrificio de Cristo Jesús, hay promesa y hay garantía de tener salvación y vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Bueno, para todos aquellos que están escribiendo, el segundo punto que voy a estar hablando es que Jesús nos dio ejemplo, no tanto en el parámetro espiritual, sino también en su diario vivir. Jesús se relacionaba con todas las personas, pecadores, no pecadores, aquellos que se consideraban justos, aquellos inmundos. El Señor Jesús tuvo relación con todos ellos, se comunicaba, interactuaba con cada uno de ellos. Y el mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, el Señor Jesús les dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hacedlo. Y está refiriéndose cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. En otras palabras, habla de un espíritu de humildad. Igualmente el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: de todo lo que yo he hecho les he dado ejemplo. Pero no simplemente les he dado ejemplo para que ustedes me reconozcan mi deidad, sino que yo les he dado ejemplo para que ustedes lo lleven en práctica. El versículo 17 del mismo Evangelio, capítulo 13, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Voy a hacer una pausa. Dice Jesús: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una gran diferencia de saber y de llevarlo a cabo. Nosotros podemos conocer todos los principios bíblicos de la palabra del Señor, pero no hay ninguna eficacia, no hay un efecto si nosotros no lo vivimos y no lo practicamos. Y la palabra bienaventurados es felices, 1000 veces felices, todos aquellos que conocen lo que agrada a Dios, el ejemplo que Dios, el Señor Jesús, nos ha dado, y no simplemente son felices. Son personas alegres, son personas que viven en el regocijo. En otras palabras, mis amados hermanos, mis amados oyentes, imitar a Jesús produce felicidad, gozo y alegría. El Señor Jesús nos dice: yo les he dado un ejemplo, pero este ejemplo yo quiero que ustedes lo vivan, porque yo quiero que ustedes disfruten del gozo, de la alegría. Yo les he dado ejemplo. Pero no es el hecho de darle ejemplo, sino que yo quiero que ustedes pasen y estén momentos de alegría, de gozo y de satisfacción. El Señor Jesús, todo su ministerio, en la Escritura nosotros podemos verlo y palparlo, que Él disfrutaba cada momento de su vida. Aunque en ocasiones el Señor Jesús lloró, aunque en ocasiones el Señor tuvo compasión de las personas, de las multitudes, pero en cada momento Él disfrutaba su ministerio porque conocía su propósito en esta tierra. Y mis amados hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que mientras nosotros pasamos este peregrinaje en esta tierra, vivamos en la magnitud de felicidad y de gozo, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque tenemos una ciudadanía celestial. Nuestra morada eterna se encuentra en la eternidad con el alto y con el sublime. Con Él viviremos toda nuestra eternidad. Jesús nos da el ejemplo. Y por eso esta serie la hemos basado en la
vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo este caminar vamos a ver ciertas conductas, ciertas disciplinas que el Señor Jesús practicaba. Y el primer principio que vamos a hablar el día de hoy es el principio de alejarse, el principio de aislarse. El Señor Jesús tenía una disciplina de separarse de las multitudes. Él tenía una disciplina de separarse aún del núcleo de sus discípulos más cercanos a Él. Y la palabra aislarse significa apartarse con un propósito definido, apartarse con un propósito determinado. No simplemente alejarse de las personas, sino hay un aislamiento porque hay un propósito en ello. Así que para los que están tomando notas, el primer principio que vamos a estar hablando es el principio de aislarse. Amados, hermanas y hermanos, amigos y oyentes, vivimos en un sistema y en medio de una sociedad y suciedad que cada día es difícil tomar un tiempo a solas para disfrutar, para meditar y descansar. Vivimos en un sistema donde nos lleva cotidianamente todos los días. Y si usted puede hacer un examen, un análisis así rápido de todos sus días, a la hora que usted se levanta, a la hora que usted se acuesta, a la hora que usted descansa, se dará cuenta que no tiene tiempo para usted mismo o para usted misma. Vivimos en una sociedad que nos está consumiendo, nos está arrastrando, aún como creyentes, aún como hijos de Dios. Vivimos en una sociedad tan ocupada que no tenemos tiempo para meditar la palabra del Señor. No tenemos tiempo para orar al Señor, tener una comunión con Dios. Estamos tan llevados con este flujo de la sociedad, el sistema, y no nos damos cuenta que Dios desea tener un tiempo para nosotros. Que Él desea que cada uno de nosotros nos aislemos de nuestras responsabilidades y podamos tener un tiempo con Él. Aunque puedo decir aislarnos de nuestras responsabilidades, pero creo firmemente que la mayor y la prioridad responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es tener comunión con Dios nuestro Padre, para que todo lo que nosotros hagamos durante el día, las decisiones que tomemos durante el día, las maneras que expresamos nuestro corazón durante el día, puedan ser dirigidas igualmente por nuestro Padre Celestial. Así que vivimos en un momento, en un tiempo donde el bullicio de la sociedad nos arrastra juntamente con ellas. Las demandas constantes, mis amados hermanos, desgastan el cuerpo, vacían las emociones, agotan el espíritu, estresan el alma. Esta es la manera que un escritor, James Dennis, lo explicó y lo dijo. Cuando le hicieron esta pregunta acerca del movimiento de esta sociedad, él les dijo: las demandas constantes desgastan el cuerpo. Y no solamente desgastan el cuerpo, vacían las emociones. Por eso no cabe duda que hay mucha gente deprimida, mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, en depresión. Es impresionante. Porque las emociones son vaciadas en el diario vivir, agotan el espíritu. ¿Cuántas personas que nos consideramos hijos de Dios estamos espiritualmente agotados? Imagínense aquellos que no conocen de Dios y que el Espíritu de Dios no ha sido depositado en ellos. Espero que el día de hoy usted pueda hacer un análisis sobre su vida. No simplemente el agotamiento físico de usted, sino el agotamiento espiritual de usted. Es importante que nosotros podamos entender esta gran verdad. Vivimos en una sociedad que nos está consumiendo nuestras emociones, está agotando nuestro espíritu y está estresando nuestra alma. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ejemplo de cómo vivir esta vida. El Señor Jesús fue una persona súper ocupada. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús.
Gran diferencia el día de hoy, ¿verdad? Pero toda la gente quería estar cerca de Jesús. Pero lamentablemente tenían las motivaciones equivocadas. Se acercaban a Jesús por lo que podían obtener de Él. Pero el principio es que Jesús estaba todo el tiempo ocupado. Por los caminos, por las aldeas, por los montes, siempre escuchaba voces que gritaban: sáname, tócame, ayúdame Jesús, te necesito. Necesito un milagro, Jesús. Jesús, soluciona mi problema. Jesús, ven a mí. Jesús, ven a mi casa. Jesús, envía tu palabra. Jesús, escúchame. Jesús, dame. Y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver en los evangelios todas las expresiones de las personas. Pero lo más hermoso es que aunque el Señor Jesús se encontraba tan ocupado, el Señor Jesús respondía al clamor y a las necesidades de las personas. Es necesario que nosotros en nuestro diario vivir tomemos un tiempo y clamemos a Dios, gritemos a Él, clamemos a Él, porque Él está atento a nuestro ruego, a nuestra súplica. Él está dispuesto a responder a nuestra necesidad. Pero ¿cómo lo va a hacer cuando usted y yo nos aislamos para tener un tiempo con Él? Cuando usted y yo nos aislamos de todo nuestro bullicio y tener este tiempo con Dios y clamar a Él y pedirle a Él, entonces es cuando Dios va a responder igualmente a nuestra vida y va a suplir igualmente todas nuestras necesidades. El Señor Jesús nos dio ejemplo de aislarse, de separarse de las multitudes. Mateo 14:13 dice: oyéndolo Jesús, dice, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Aún el Hijo de Dios tuvo necesidad de apartarse y estar a solas. Usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos tomar un tiempo. Esposos, dele tiempo a su esposa. Dele todo un día off. Y no solamente dele un día off, sino también dele cómo disfrutar ese día off. Y encárguese usted las criaturas. Haga un plan usted también. Pero su esposa necesita un tiempo de aislamiento. Y esto es promoción para el campamento de mujeres. Necesitan irse un fin de semana. Olvidarse del esposo, de los hijos, descansar, meditar, refrescarse. Jesús se apartó de ahí en una barca y un lugar desierto. Los varones también necesitan tomar un tiempo. Eso. Por eso vamos a tener campamento el fin de este mes. Nos vamos a ir todo un fin de semana. Pero el Señor Jesús se apartó porque entendió la necesidad de tomar un tiempo y apartarse. Pero este aislamiento tenía un propósito. ¿Y cuál es el propósito del aislamiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Primero, para orar. Mateo 14:23 dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué hermoso y qué gran diferencia va a ser cuando nosotros como varones tengamos tiempo de soledad con el Señor. Tendremos matrimonios más saludables, tendremos familias más estables y tendremos más autoridad espiritual para poder conquistar todas las acechanzas del enemigo. El propósito del aislamiento, mis amados hermanos, es para orar y buscar el rostro del Señor. Jesús nos dio un ejemplo. Hermanas, sepárese un tiempo también, busque al Señor. Ya cuando sus niños se han acostado, ya están descansando, entonces ustedes pueden tomar un tiempo. Los matrimonios,
Me acuerdo, mi esposa y yo estábamos meditando cuando en aquellos tiempos, cuando iniciamos el ministerio, cuando teníamos conferencias de matrimonios y nos íbamos con los matrimonios de nuestra iglesia a conferencias por dos días. Era algo impresionante porque eran los momentos cuando la iglesia crecía. No es cierto. Cuando pasábamos tiempo como matrimonio, que cada quien dedicamos tiempo. Y los hijos los dejábamos por ahí, pero dedicaban tiempo a su matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó tiempo a su matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a dedicarle a mi esposa, voy a dedicarle a mi esposo este día o estos 2 días? Y se dedicó a buscar al Señor. No simplemente estar en compañía con su cónyuge, sino también en compañía con nuestro Dios. El propósito del Señor Jesús, aislarse, era orar. Como matrimonio, como familia, tomemos un tiempo para buscar el rostro del Señor. También el Señor Jesús, segundo punto, segundo inciso es, Él se aislaba para obtener las perspectivas correctas de la vida. Usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos este tiempo separarnos con el Señor para orar con Él, pero también tener un panorama más amplio de nuestro diario vivir de este mundo. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Claro, todos querían un rey como Jesús. El rey Jesús da alimento. De un par de panecillos y pececillos alimentaba a 3,000, 5,000 personas. Este rey podría sanar todas las enfermedades, podía resucitar a los muertos. ¿Quién no quisiese un rey como él? Y Jesús conocía que el pueblo iba a tomarlo, iba a proclamarlo rey. Y él mejor se apartó solo porque tuvo la perspectiva correcta de su vida y su ministerio. No se promocionó a sí mismo. Él conocía el propósito divino y eterno que él tenía. Y el Señor Jesús nos da ejemplo a nosotros. Necesitamos buscar a Dios en soledad con Dios para tener la perspectiva correcta de nuestra vida. Para que sea el Dios mismo que Él nos promueva, que sea Dios mismo que Él nos mueva, que sea Dios mismo que Él nos dirija, no nosotros mismos, no buscar la ocasión para publicidad mía propia o cumplir mi agenda. No, es esperar que Dios haga su perfecta voluntad. Y el Señor Jesús conocía y dijo, tengo que irme, y se apartó solo. Usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos tener las perspectivas correctas de la vida. Usted y yo necesitamos más del Señor. Tenemos maestros entre nosotros. Las instituciones académicas, el currículo está cambiando. Nuestros hijos se están relacionando con otros jovencitos, con otros niños que vienen de familias, matrimonios disfuncionales, familias que van en contra del principio de la palabra del Señor. Usted necesita tener la perspectiva bíblica para poder educar y guiar a sus hijos en un medio de un mundo en decadencia. Usted y yo necesitamos educar a nuestros jóvenes del respeto y el amor, de la castidad, de permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Pero necesitamos tener la perspectiva correcta y bíblica de la palabra del Señor. Si no lo hacemos, si no buscamos al Señor, no nos vamos a sentir con autoridad para enseñarles. Pero usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos apartarnos, orar al Señor y pedirle que Él nos dé la dirección de las perspectivas correctas. ¿Para qué también se separaba el Señor? ¿Para qué se aislaba el Señor? Para su preparación en su guerra espiritual. Mateo 4, versículo 1 al 11, hablamos de la tentación de Jesús. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor Jesús oraba, se preparaba para tener las perspectivas correctas. El Señor Jesús fue tentado en todo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo se le ofreció a Jesús. Y muchas veces nosotros vamos a ver en esta situación que tú crees que es la mano de Dios obrando a tu favor, pero es el enemigo poniéndote una amenaza delante de ti.
tú crees que es Dios obrando y dices, wow, esta es una excelente oportunidad. Al Señor Jesús se le presentó, pero Él conocía la verdadera perspectiva del propósito por el cual Él había venido. Una preparación para la guerra espiritual. Queriendo decir, mis amados hermanos, que usted y yo vamos a estar constantemente, todo lo que pasa en tu vida personal, emocional, física, tiene un propósito, y es un propósito espiritual. Y como lo hablamos con Job, el propósito de Satanás a venir y probar a Job era que Job maldijese a Dios y muriese. Y Job pasó esa prueba. Él dijo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted y yo, mis amados hermanos, vamos a estar bajo presión, bajo tentación, bajo prueba, y es necesario que usted tenga una preparación espiritual. Cuando usted tiene una prueba espiritual y usted falla, no pasa ese examen, no culpe a segundas y a terceras personas. El problema es usted, porque usted no se ha preparado, porque usted no se ha capacitado para esa prueba. Claro que en esos momentos de prueba hay hermanos más fuertes que son personas de oración, de ayuno, que buscan al Señor en la palabra del Señor. Sí, el apóstol Pablo dice, llevar al débil, sí, hay que llevarlo, pero hay que enseñar al débil a ser fuerte. Hay que enseñar al débil a enseñar la Escritura y vivir de la Escritura, porque llegará el momento que estará solo, como estuvo el Señor Jesús con Satanás. Llegará el momento, mis amados hermanos, que cada uno de ustedes, joven, señorita, anciano, vamos a estar solamente nosotros solos, enfrente de la prueba, enfrente de la tentación. Y si no estamos preparados para ello, vamos a fallar y no vamos a calificar. Recuerden que las pruebas son para pasar a otro nivel. Todo el tiempo el creyente va a estar bajo prueba. Viene una prueba, usted pasa esta prueba, viene otro nivel, viene una prueba, pasa otra prueba, y así constantemente, mostrando el carácter de Dios sobre nuestras vidas, mostrando el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dígale que está a su lado, no sabía que yo estaba bajo ataque. Satanás tiene el lente puesto sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, y todo movimiento que tú haces, Él lo está monitoreando. Lo que hablas, lo que dice, Él está escuchando, y todo lo que tú hablas y dices lo está usando para tu contra. Él está al pendiente. Por eso necesitamos estar a solas con nuestro Dios. Siguiente punto, para escuchar a Dios, no solamente orar, tener las perspectivas correctas, estar preparados para la guerra espiritual, sino también para escuchar a Dios. No simplemente necesitamos tiempo para ir a con Dios y decirle, Señor, así me siento, esta es mi necesidad, sino también escuchar la voz de Dios. Acuérdense de la narrativa bíblica en Mateo 26:36, la oración del Getsemaní, cuando estaba el Señor Jesús orando en su agonía, tenía una conversación con Dios su Padre. Había un diálogo. Mateo 17:5 dice que mientras él aún hablaba, hablando Pedro cuando estaba en el monte de transfiguración, que estaba Elías y Moisés aparentemente ahí con el Señor Jesús, y Pedro dice, oye Señor, bueno, hagamos unas enramadas aquí, unas 3, una para cada uno. Y mientras él hablaba, dice que una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y no cabe duda, podría animarme yo a decir que esta nube, podríamos hablar de la misma presencia chiquina de Dios que hubo aún en el tiempo antiguo. Que creo yo que también fue la misma nube que levantó al Señor, la gloria de Dios, cuando Jesús fue resucitado. Necesitamos escuchar a Dios, y cuando necesitamos escuchar a Dios estoy hablando de recibir instrucciones de parte de Dios y obedecer esas instrucciones. Jesús nos ha dado el ejemplo y Él nos dice, el Padre, en Él me he complacido. A esta les va a gustar mucho a ustedes, esta es la última. E inciso del propósito por qué Jesús se aislaba. El Señor Jesús se aisló para comer. ¿Me escuchó? El Señor Jesús se aisló para comer. Muchos de nosotros espiritualizamos todo, pero el Señor Jesús
vuelvo otra vez, se sintió cansado, tuvo hambre, tuvo sueño. El Señor Jesús se molestó, agarró ahí las cosas en el templo y empezó a aventar todo. Marcos 6:31 hace la referencia. Que estaban tan ocupados y le dice a sus discípulos: hey, vayámonos aparte, porque dice, porque no tenían ni tiempo para comer. Las mamás aquí se van a identificar, cocinando, lavando, pasando para acá, llevan acá, las mochilas y tal. Y el esposo en el sofá con el control. Eso nada más pasa en mi casa. Tiempo para comer. Mire, si usted trabaja, tome un tiempo para comer. Que su comida haga digestión. En 30 minutos, ya vivimos en una sociedad que ahora creo les dan 30 minutos para comer. Es algo líquido, ¿no? Porque algo sólido para que haga digestión. Comer, descansar y luego otra vez iniciar. Voy concluyendo. Pero el aislamiento tiene enemigos y dos de ellos es la culpabilidad y las ocupaciones. Y eso me ha pasado a mí porque a veces estoy en el trabajo y quisiera estar con mi familia. Estoy con mi familia y quisiera estar en el trabajo. Y estoy en el trabajo y tengo cosas pendientes en mi casa, quisiera hacer en mi casa. Estoy en mi casa y tengo cosas pendientes en el trabajo y quisiera estar en mi trabajo. Y luego se agrega el matrimonio, así que puedo estar así, en 3 puntos. Y a veces no tomamos el tiempo porque decimos: me siento culpable. No puedo dejar de hacer esto por dedicar tiempo a mí. Mi familia me necesita, mi matrimonio me necesita. Tengo que estar yo al pendiente. Si Dios está contigo y tú te tomas el tiempo, creo que todo va a estar bien. No te sientas culpable al tomar un descanso. Tómate un descanso. Deja todas las tareas. Y segundo, las ocupaciones. Culpabilidad y ocupaciones. No tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para mi matrimonio. Y miren, mis amados hermanos, esta es una realidad. Todo matrimonio tiene luchas, toda familia tiene luchas. Y una oración no va a cambiar nada. Necesitamos estar en constante búsqueda y entrega a nuestro Dios. Concluyo con esto. ¿Cómo cultivamos un tiempo, mi pastor? ¿Cómo cultivamos un tiempo de aislamiento? Primero, sé intencional, planee, escoja un momento, escoja un lugar. Pero sea intencional. No lo deje a la deriva. ¿Cómo usted puede tener un aislamiento? Sea intencional, planee, haga plan con su esposa, con su familia. Escoja un momento, escoja un lugar. Y puede variarlo. Tal vez usted puede decir: vamos a ir como familia, vamos a acampar, o como esposos, vamos a ir a acampar entre los leones y los lobos, y yo voy a ser tu héroe. Pero sea intencional. El Señor Jesús fue intencional. Y cuando usted vaya a ese lugar, evite interrupciones. Si usted va a buscar a Dios, no se lleve el teléfono, no se lleve su computadora. Dedique un tiempo para el Señor. ¿Cómo puedo cultivar esta disciplina de aislamiento? Lleve su Biblia, lleve un cuaderno, lleve un lápiz, para que cuando usted estudie la Escritura, escriba lo que Dios está hablando hacia usted. Las instrucciones que Dios está hablando, que usted pueda escribirlas. En estos momentos de aislamiento con el Señor, guarde silencio. Permita que Dios le hable a usted. Y final, comprométase y dígale a su Padre Celestial, su Padre Eterno, que volverá a ese lugar. Puede decirle: nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar, aquí voy a estar. Quiero tener esa comunión contigo. Seamos intencionales. Necesitamos aislarnos para el descanso, pero solamente Dios puede dar el descanso. Y hay un descanso que marca la vida del ser humano, y es la paz con Dios. Juan 16:33, Jesús hablando dice:
Estas cosas os he hablado, cuando hablaba de sí mismo, para que en mí, solamente en Jesús, usted y yo podemos tener paz. Él lo dijo, Él hizo esta declaración: en mí tenéis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio del juicio, en medio de toda la influencia de la sociedad, hay promesa de que usted puede vivir en paz si está en Cristo Jesús. Yo no sé cómo se encuentra el día de hoy, pero Dios quiere depositar su paz en usted a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo lo puede hacer usted? Muy sencillo: rindiendo su vida a Él, confesando sus pecados y reconociendo que usted solo, usted sola no puede sobrevivir. Y el libro de Hebreos lo describe de la siguiente manera, capítulo 7, versículo del 22 al 26, hablando del Señor Jesucristo. Porque Jesús es un fiador de un mejor pacto. Y hace referencia al Antiguo Testamento cuando dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Ahorita lo explico. Debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar, escuche bien, perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús vive para siempre y Él es eterno. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, decía el escritor de Hebreos, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué se refiere a esto, pastor? En el tiempo antiguo, Dios le había dicho al pueblo de Israel: yo voy a habitar con ustedes, pero ustedes son un pueblo pecaminoso, pero yo me he indignado a vivir y morar con ustedes. Y le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo, la tienda de reunión, donde yo voy a venir y voy a posar. Pero también el Señor, Dios Todopoderoso, le da instrucciones a Moisés y puso sacerdotes. Es Dios quien estableció el sacerdocio en Aarón, pero eso ya culminó. Pero estableció el sacerdocio para que el sacerdote fuera representante del pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo. Pero el sacerdote aún tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Y muchos sacerdotes igualmente morían en su función como sacerdote. Y por eso Hebreos usa esta ilustración. Solamente hay un sacerdote que ha entrado a la presencia de Dios, que fue sin mancha, sin pecado, y ese sacerdote es Jesucristo. Y solamente Jesucristo puede traer reconciliación entre Dios y el hombre. Solamente Jesucristo es el único que puede igualmente acercar a Dios y la presencia de Dios acercarla hacia el hombre. Y cuando la presencia de Dios habita en nosotros, hay paz. Cuando la presencia de Dios bajaba sobre el tabernáculo, el pueblo podía descansar y decir: estamos en paz con Dios, aceptado el sacrificio. Ahora la humanidad puede estar en paz con Dios a través del sacrificio y el sacerdocio de Cristo Jesús. Necesitamos estar en paz con Dios, y la única manera que usted y yo podemos tener paz con Dios es a través de Jesucristo. No de un hombre, no de un pastor, de un sacerdote, de otra persona humana. Yo tengo mis propios pecados, cualquier sacerdote tiene su pecado, cualquier hombre tiene sus pecados. Yo necesito ser perdonado de mis pecados, pero hay un hombre que en su humanidad, Jesús, vivió en perfección para que yo pudiera estar en paz con Dios. Amada familia e iglesia, necesitamos estar en paz con Dios. Y necesitamos pasar un tiempo de aislamiento de nuestro diario vivir y buscar